Buenas tardes y bienvenidos al Salón de Plenos de la Casa del Peñón, a este salón de actos donde hoy vamos a vivir un momento histórico. La presentación del proyecto del nuevo Museo Minero. En este caso nos van a... ¿Cómo decirlo, José Manuel? Nos van a explicar cómo ha sido el proceso, porque esto desde luego ha sido como un nacimiento. Y el nacimiento no han sido 9 meses, han sido muchos años. Primero presentar a José Manuel Chacón Bulnes, el arquitecto de este proyecto, presentar también al profesor de la Universidad, don Diego Ros McDonald, y también a los 2 alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena, David García Martínez y Ruth María Collado González. Ellos nos van a explicar todo lo que es este proyecto. Yo solamente algunas pinceladas, dar mi agradecimiento a 2 personas que hoy también se encuentran con nosotros, a Remedios López, que es la encargada del departamento o del negociado de contratación, porque esto ha sido una odisea. Y también, como no, a Sonia Hernández, nuestra arquitecta municipal, puesto que ella también ha sido otro de los pilares básicos para que este proyecto pueda ver la luz. Es un proyecto que parte del año 2008 y que se reactiva en el año 2015, finales de 2015. Le ha pasado de todo, y tocaremos madera, aunque aquí sea metacrilato, para que llegue a buen término. Estamos seguros que con José Manuel, con su equipo, con todos aquellos profesionales que han hecho posible que este proyecto esté ya donde esté, en fase ya de iniciar la obra, pues sea un referente para este municipio. Que el municipio de La Unión tenga un museo minero, el mejor museo minero que pueda existir en la geografía española, en un edificio emblemático como es el edificio del Liceo de Obreros de La Unión. Un edificio que para La Unión significa mucho. Y en este caso, que sea la sede de nuevo, porque ya fue la sede del Museo Minero, es un orgullo. Por lo tanto, sin más, yo voy a dejaros y que sea José Manuel quien os explique el proyecto o quien él designe para que comience a explicar todo lo que es este proyecto y sobre todo las vicisitudes, y no solo las vicisitudes, sino también las características más importantes de este edificio y de este museo. Adelante, José Manuel. Muchas gracias, Pedro. Perdona primero porque estoy con un resfriado importante y evidentemente hoy era un día que no podía faltar, ¿no? Así que he venido y vamos para ilustrar un poquito retomando las palabras de Pedro, pues en qué ha consistido este proyecto, y que además yo entiendo que hay que retomar un poco los antecedentes, porque es verdad que tiene un camino largo, pedregoso, y por fin parece que vamos a ver la luz, y esperemos que efectivamente de aquí a un año, año y medio, en que la obra se termine, pues todo vaya saliendo bien. Y si no, pues estamos ahí los técnicos para resolver todos los problemas que surjan, que van a ser, que también serán unos cuantos, ¿no? Me acompañan aquí en la mesa, como bien ha dicho Pedro, pues querido amigo y profesor de la Escuela de Arquitectura, compañero, Diego Ros, y 2 alumnos que son técnicos, es decir, alumnos que ya arquitectos y arquitecto técnico, ¿no? Ingeniero de edificación, que ya comentarán a continuación, porque están aquí sentados, porque yo creo que lo que nos tienen que contar es muy interesante, y además novedoso, porque bueno, el elemento del que nos van a hablar pues tiene una gran importancia a nivel industrial y nacional incluso, y ya veréis cómo merece la pena escucharles. Bueno, el proyecto surge, pues la verdad es que de una forma un poquito atropellada en mi fase en la que yo entro. Yo cuando entro aquí hace 2 años y pico, se me habla de unos planos que, en fin, que estaban ya puestos en marcha de alguna manera de unos años anteriores, y parece ser que ese proyecto que retoma este nuevo ayuntamiento, pues tiene una serie de pegas puestas por parte de la Consejería de Cultura, el Servicio de Patrimonio, y que había que resolver, ¿no? Y que no cumplía también la legislación, la normativa, y había que adecuarlo de alguna manera, ¿no? Porque si no, no se podía empezar a ejecutar la obra.
bueno, por la ley de contratos se puede hacer una adjudicación para un modificado, que es lo que se me plantea, hacer un modificado, un pequeño modificado de ese proyecto, de esos planos para poder adecuarlo a esa normativa y sobre todo por parte de cultura, entre otras cosas. Por ejemplo, en esa fotografía que vemos ahí se ve esa magnífica teja que había que mantener. Es un requisito que solicitan desde la Dirección General, ¿no? Bueno, pues yo cuando me pongo y además acudo con urgencia porque había prisa en que esto se pusiera en marcha. Creo que es un proyecto magnífico y fantástico para la ciudad de La Unión, el que pueda hacerse una obra de este tipo. Ahora ya voy adelantando datos. Estamos hablando de un edificio de 1.500 metros en total, con 1,5 millones de presupuesto. Y ahora que hemos salido, o que estamos ya después de 10 años de esta crisis interminable, pues parece que para un municipio como La Unión el poder realizar o ejecutar un edificio de este tipo, pues creo que lo debemos recibir con los brazos abiertos, ¿eh? Y yo me atrevería a decir que no solamente en La Unión, sino a nivel regional. No creo que ahora haya en marcha o se vaya a poner en marcha un proyecto de este tipo con esta singularidad, siendo una obra relativamente pequeña, que tampoco es es una obra muy controlada. El edificio tiene 1.500 metros porque al final son 2 plantas, pero en realidad el solar en el que vamos a trabajar tiene 700 y algo, ¿no? Que está ocupado, como bien sabemos, por ese liceo. Bueno, pues entonces cuando yo retomo este modificado, me voy para el estudio con esos planos e intento solucionarlo, y yo pensaba que me iba a afectar a 15 o 20 planos. Claro, nos dimos cuenta de que el proyecto se le podía sacar mucho más partido. Cuando empezamos a estudiar aquello, pues nos dimos cuenta que conceptualmente estaba equivocado. No quiero decir con esto que fuera una mala idea, pues la gente o el equipo que trabajara antes que yo, unos años antes que yo en esto, ¿no? Pero nos dimos cuenta que no solamente había que abrir, me parece que había que abrir 2 ventanas, porque también desaparecían un par de ventanas. Cultura obliga a que se mantenga toda la fachada y ya que se recupere la teja original. Y estudiando aquello, pues nos dimos cuenta de que el edificio podía mejorar mucho, ¿no? Ahí tenéis ya un primer... A ver si esto lo pasamos aquí. Claro, había que sacar un poquito de historia, como bien sabéis, yo aquí no me atrevo a contar mucha historia del edificio. Vosotros sabéis mejor que yo lo que significa para la ciudad. Pedro Cerdán sí que podemos adelantar, que es un gran arquitecto de la región. Pedro Cerdán, por ejemplo, ha hecho en Murcia trabajo en el Mercado Verónicas, en el Casino, y aquí, por ejemplo, sin ir más lejos, en el propio mercado, ¿no? Es un edificio humilde, realmente es un edificio bastante modesto, quizá también por el uso que que estaba destinado. Pero estas fotografías, que me las pasó también un conciudadano vuestro, y yo también considero ya amigo, que es Francisco Silvente, Paco Silvente, pues tiene también su bagaje hecho en tiempos de investigación, y bueno, estas fotografías me las pasó él, ¿no? Igual que ya me pasó en su día algún documento que comentaremos para el tema de aquel trabajo que también expusimos aquí mismo hace un par de años sobre Celestino Martínez, ¿no? Ese gran empresario minero que vivió aquí en La Unión en la primera etapa en la que él explotaba varias minas, ¿no? ¿Por qué me interesan estas fotos? Pues si veis ahí donde está la foto de la izquierda, fijaros en el suelo, ¿no? Yo cuando vi estas fotografías y veía yo ese suelo, digo, esto tiene que ser un baldosín hidráulico, y no sé, me daba la sensación de que no sé, que esa foto nos estaba trasladando un mensaje, ¿no? Y yo creo que interesante. Aquí se ve un poquito mejor, y entonces solicité en ese momento unas catas, ahí a la derecha tenemos la cata sobre el suelo actual, que es un suelo de grés. Lo podéis ver aquí abajo a la derecha, como se ve ahí una cosa como veteada, que es un suelo de grés. Debajo me parece que había un suelo de terrazo, y debajo estaba la baldosa hidráulica original. Hemos hecho 2 o 3 catas, por lo tanto no sé hasta qué punto
el suelo va a estar en condiciones y cuántos metros. Pero este mismo suelo que se ve en la fotografía en blanco y negro es el mismo suelo que aparece, si lo veis en el dibujo a la derecha, esa especie de rombo negro y tal, se corresponde con esta especie de flor, ¿no?, que va, y además en colores rojo, color tierra, no se ve muy bien ahí, pero es un color tierra y color negro y blanco, ¿eh? Entonces, ese mismo suelo es este de aquí, ¿no? Por lo tanto, en el proyecto se incorpora, es una de las cosas que enriquecen ese proyecto, ¿no? Yo, cuando empiezo a ver esto, no me puedo limitar a coger lo que me viene heredado y decir, bueno, soluciono lo de las ventanas, soluciono lo de la teja y dos cositas del código técnico y ya está resuelto, ¿no? Yo automáticamente vi que aquí se le podía sacar más partido. De hecho, hay una partida de recuperación del suelo original que habrá que seleccionarlo, y limpiarlo y volverlo a poner, ¿vale? Fotografías antiguas que me pasó Paco Silvente, magníficas, con el ambiente y se puede ver, ¿no?, la importancia que pudo tener en tiempos el edificio para la ciudad. Esta es la planta del estado actual del liceo. En la planta hay una serie de alzados. Fijaros, es una planta pues que tiene ahí una especie de trapecio con un patio extraño también en trapecio y bueno, todo el interior evidentemente se desmonta, se demuele, recuperaremos el suelo, lo que podamos recuperar original, y mantenemos la fachada, que es obligatorio también por cultura. Bueno, ahí hay un patio interior que yo creo que los planos que que se me pasan en aquel momento, pues fijaros lo que hacía, ¿no? Es verdad que recupera las dos plantas, ahora mismo tiene solamente una planta, como bien sabéis, y lo que se hace es sacar un sótano. En ese proyecto se saca un sótano donde se va a meter luego el museo, las oficinas, digamos que, o la parte administrativa del edificio. Y en la parte de arriba, a nivel de acera, se planteaba el museo minero y un teatro, ¿no?, un pequeño teatro, que eso evidentemente se ha conservado. Claro. Y había un patio en medio de unos 45 metros cuadrados que llegaba hasta el sótano para poder iluminar y ventilar los despachos que se metían en el sótano. Es decir, la gente que venía a trabajar y a pasar ahí 8 horas diarias estaban condenadas a bajar al sótano y trabajar todo el día en el sótano. Por el contrario, el museo, que estaba en la planta de arriba, que además para la musealización necesitaba oscuridad, pues el anterior proyecto lo que planteaba era la condena de todas las ventanas. Las 20 y tantas ventanas que tiene el edificio se cegaban, se tapiaban, para que nos entendamos bien, de tal manera que se perdía esa función de la ventana, que es la de ventilar y hacer respirar al edificio. Entonces tenemos abajo la gente que viene a trabajar todos los días metidos en el sótano, con un patio que les lleva la luz hasta abajo, y arriba el museo minero, obligando además a cegar todo el edificio. Entonces nos dimos cuenta que haciendo esto el edificio mejoraba mucho. Es decir, ¿qué cuesta poner arriba a la gente que viene a trabajar y va a pasar el día, va a estar metido en una oficina? ¿Por qué no lo metemos arriba? Recuperamos las ventanas, abrimos las ventanas, que entre la luz, que entre la ventilación, y que la gente que viene a trabajar, pues de las distintas oficinas municipales que se puedan montar ahí, como turismo o lo que fuera, pues recuperamos las ventanas y su uso original, ¿no? Eso parecía bastante evidente. Pero es que encima, al meter en el sótano el museo minero, lo que ganábamos era lo que estaba pretendiendo ganar el anterior proyecto, es decir, oscuridad, sin tener que hacer ningún artificio. Es decir, lo metemos en el sótano y ya tenemos la oscuridad, ¿no? Y encima el museo minero, si lo metemos en el sótano, cuando tú bajas al sótano por la escalera, lo que estás haciendo precisamente es introducirte, de alguna manera, salvando las distancias, en la mina, ¿no? Es decir, bajando a la mina. Esto mejoró mucho y nos permitió incluso eliminar esos 90 metros, 45 metros de patio que se perdía, que eran 90 metros entre arriba y abajo. El patio ya no hacía falta, desaparece, porque ya no necesitamos llevar luz abajo, ni tampoco los despachos, porque los despachos se pusieron perimetralmente, aprovechando todas las ventanas, ¿no? Ahora lo veréis en la planta. Entonces yo vine con estas nuevas ideas al ayuntamiento, lo expuse y se me entendió bien, ¿no? Tanto Pedro como Sonia, como Elena lo vieron también clarísimo. El edificio ha mejorado, fijaros que ahí desaparece el patio, ya no hay esa pérdida de espacio en el patio. El plano de la izquierda es el sótano.
Se baja con una escalera, ha habido que hacer otra escalera por un tema de evacuación, y ahí llevará un recorrido, etcétera, con el tema museográfico, ¿no? Y en el plano de la derecha tenemos abajo ese teatro, que cabe, me parece recordar que eran 200 personas, y luego en el centro sí que aparece ahí una figura extraña, con esos palitos que parece una cruz, que no es ni más ni menos que la planta dibujada, simplificada del Malacate, ¿eh? Y luego alrededor de todo el edificio se montan por las distintas oficinas, algún departamento, no sé si había por ahí algún archivo y tal, ¿no? El tema de taquillas para el teatro, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta fue un poquito la fórmula. Claro, esos 20 metros, esos 20 planos que pensábamos cambiar para ajustar lo otro y que cumpliera con cultura y tal, y después de ahora, pues se convirtió al final en un proyecto nuevo de 120 planos, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un esfuerzo, una apuesta que yo creo que en el estudio, en ese empeño de intentar hacer las cosas mejor, las cosas lo mejor posible, pues surgió esta fórmula, ¿no? Y es que me parece que el edificio mejora mucho, hasta el punto de que de pronto, al quitar ese patio en el centro, esos agujeros, nos quedaba ahí una especie de sala central que bien podía ser una sala de exposiciones, como de hecho es, pero que además enriquecimos porque en un momento dado se nos ocurrió que podíamos colocar ahí un elemento emblemático, un elemento emblemático que tiene que ver con el tema minero y que luego, que es más en Malacate, se ve ahí, ¿no? Y luego nos comentarán mis compañeros con un poquito más de detalle. Y la planta de arriba es una planta, bueno, es prácticamente la planta de cubierta, pero ya veis toda la teja que obligaba a Cultura a poner, y ahí aparece también un camerino, unos vestuarios que están vinculados al tema del teatro por una escalera, esas dos escaleritas interiores que se ven ahí a mano derecha, en el plano de la izquierda, pero a mano derecha, ese rectángulo blanco es la caja escénica, y entonces por ahí hay un par de escaleras que se puede bajar, pues yo qué sé, si viene alguien a hacer una pequeña actuación de lo que sea, de flamenco, como debe ser, por ejemplo, pues puede estar ahí en su camerino, su vestuario, se accede por el ascensor, con su escalera, etcétera, ¿no? Esta es una sección donde ya se puede empezar a ver ahí el sótano, se ve también el tambor del Malacate justo en el centro, y debajo del Malacate se ven ahí como dos líneas, que lo que están representando es un agujero en sección en el forjado, porque al final lo que pretendemos es que el Malacate, todos sabéis cómo funciona, y si no, pues lo vais a saber cuando escuchemos a David y a Ruth. Al final lo que llevaba un cable con un barril o un barrilete, y por ahí subían y bajaban, y además eran dos, porque en el mismo movimiento uno subía y el otro bajaba, etcétera, ¿no? Y lo que hemos hecho es proponer un agujero en el forjado, y por ahí que el cable se pierda y que el barril llegue hasta abajo, que es justamente donde tenemos el Museo Minero. O sea, que de alguna manera el forjado lo vamos a agujerear, vamos a hacer ese brocal del pozo y por ahí bajará. A lo que voy, este espacio, si os dais cuenta, encima del Malacate, el forjado de pronto se quiebra, se hace más elevado, y eso se va a convertir en un lucernario. Por ahí va a entrar un lucernario lateral, por ahí va a entrar la luz a ese espacio central. A lo que voy, ese espacio se ha diseñado para el Malacate, porque nos pareció un elemento tan potente. Es el único que queda, me parece que es el único que queda original, aunque es verdad que también hay muchas piezas que se han ido recomponiendo y se han ido rehaciendo, pero me pareció que era fundamental, si se traía aquí el Malacate, darle un espacio muy digno. Bueno, poco más se puede comentar esta sección. Esta es una sección dada por otro lado. Ahí podemos ver el sótano, podemos ver la planta baja. Sección por el teatro. Ahí se puede ver la caja escénica. Y ya me paro. Yo creo que se entiende, ¿no? Tampoco... Si me queréis hacer alguna pregunta, lo podéis hacer. Estos son los alzados, y ya empiezan a aparecer ahí unas cajas
que lógicamente la caja escénica, al tener ese volumen alto que se veía aquí en la sección, a mano derecha, no lo podéis ver, ese volumen que sobresale por todo el tema de escenarios y de decorados, etcétera. Pues se nos sugiere ahí, nos sugiere una especie de cajas que van cubiertas con chapa de zinc, ¿eh? Nos parecía que era muy interesante también hacer un poquito de homenaje a esos metales, ¿no? Que también son que están vinculados al tema de la sierra minera, etcétera, ¿no? Pues ahí van a aparecer unas cajas que ahora veréis un poquito. Esto es una maqueta muy virtual, de las primeras que hicimos, a ver cómo quedaba encrustado todo ese cuerpo de teatro en el edificio de Pedro Cerdán. Y bueno, y esto que veis a la derecha es un poquito la referencia, ¿no? De pronto se nos ocurrió pensar que aquellos dos cubos se parecían mucho a este mineral de pirita, ¿no? Como se presenta en la naturaleza, ese cubo casi tan perfecto. Y bueno, de alguna manera fue una especie de referencia visual, poética y hecho con toda la intención. O sea que realmente el edificio al final pretende ser lo que se representa también en la imagen de la derecha, ¿no? Entramos ya en el tema de Malacate, ya que estoy prácticamente terminando, todas las cosas porque me está costando terminar. Esta es una fotografía de Celestino Martínez, perdón, de su hijo Miguel Martínez. Celestino se supone que es el señor que está en medio con el sombrero, ahí de negro. Una foto magnífica de un Malacate, aunque ya está un poquito modernizado porque parece que tiene aquí una bomba de un motor, ¿no? Y el burro ha sido sustituido. Esto inmediatamente lo que viene son los castilletes metálicos que ya conocéis, que tenéis, que claro, los castilletes metálicos han durado mucho más, pero estos elementos que eran de madera pues se han perdido. Y ahí a la izquierda de la foto, que me parece que vosotros la vais a comentar también, están los barriles, ¿los veis ahí? Ahí están arrumbados, hay 2 o 3 barriles. Bueno, no quiero chafarles en la exposición a mis compañeros. Este es un plano que me lo pasó precisamente Paco Silvente. Y estas son las infografías que cuando yo dije aquí vamos a poner ahí el Malacate y tal, pues lógicamente para vender un poquito mejor la idea, pues hicimos unas infografías rápidas de 2 o 3 días de trabajo para enseñarlas a Pedro, a Sonia y a Elena. Os acordaréis cuando sacamos esto sobre la mesa y ahí se ve ese espacio expositivo con los cuadros y como encima justo del Malacate el lucernario, el techo se abre porque se sube, porque evidentemente Malacate tiene una altura importante, 4,60, 4 no sé qué, 4 y mucho. Tiene una altura importante, ¿no? Y lo podéis ver por el tamaño de las personas, ¿eh? Entonces, bueno, al final el edificio está hecho para este elemento. Por eso ellos están aquí, porque me parece que es un elemento tan importante que creo que nos debemos ilustrar un poco la... Y bueno, también se ve ahí a la izquierda ese brocal del pozo con el barril, cómo queremos que baje. Vamos a ver luego cómo lo conseguimos. Bueno, son un par de fotos más de lo mismo y estoy terminado. Me parece que me queda una imagen más. Evidentemente es una forma también de recuperar y de conservar el patrimonio. Esto a la intemperie pues le queda nada, unos cuantos años, ¿no? Al final entre la carcoma, la termita, la lluvia, el sol, etcétera, la madera se pudre y posiblemente si lo dejamos 10, 15, 20 años más no hubiera quedado nada, ¿no? Entonces entiendo que al final el edificio está cumpliendo también esa función, no solamente recuperar al menos la fachada y la cubierta del antiguo liceo, sino también en su interior pues guardar este tesoro que yo creo que para mí es tan importante como el propio edificio. Pásame tu pendrive. No sé si queréis hacer una pregunta mientras cambiamos. Voy a cerrar aquí y vamos a poner tu pendrive. ¿No tenéis ninguna duda del proyecto? ¿Está bien? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Sí, está muy bien. Yo creo que dentro de 100 años tu nombre se... ¡Hala, tapa! Aquí el edificio, pues lo mismo que hablas de Pedro Cerdán o de esto que estoy, tu nombre con justicia estará en la historia del municipio. Porque la verdad que ese edificio, al igual que hay otros emblemáticos que este municipio tiene que intentar recuperar, como son las antiguas graduadas, es una de las asignaturas pendientes. Hemos ido en este municipio poco a poco
intentando aprobar esas asignaturas, nos quedan algunas, pero esta, gracias a ti, pues ya casi la tenemos. Bueno, eso es decir gracias a mí, Pedro. Esto no se hace gracias a una, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro personas. Esto es un trabajo en equipo de varios años y... Pero al final, tú quédate con una cosa, el que firma es el que firma. Para lo bueno y para lo malo. La responsabilidad son la responsabilidad. Hombre, yo en ese sentido os agradezco mucho que me llamarais, aunque fuera simplemente para hacer aquellos cambios, que luego se convirtió en algo mucho más, pero claro, como dándote cuenta de que el proyecto, puliéndolo un poco, podía mejorar muchísimo, no hacerlo, ¿no? Yo podía haber dicho, mira, os hago los 20 planos que me habéis encargado y en vez de estar 3 meses trabajando, lo hacemos en 15 días y se acabó, ¿no? Pero bueno, lo bueno que tiene esta profesión, y sobre todo si la sientes y te gusta, es que si la miras con pasión, al final uno no se puede acostar tranquilo diciendo, joder, si es que por muy poquito que hagamos, al final hacemos un proyecto con un edificio completamente distinto, y eso sí que va a quedar, para lo que dices tú, para los próximos 100 años, para que la gente lo disfrute. Y bueno, a lo mejor llega otro arquitecto y hace otra cosa mejor, ¿no? Pero lo que está claro es que el proyecto cambió mucho cuando hicimos este gesto. Pues esto cambió de la noche al día, y nunca mejor dicho. Bueno, paso aquí a mis compañeros que os cuenten ellos la historia del Malacate, y luego si queréis hacer alguna pregunta, lo hacéis. Te están preguntando. Por demoler la parte nueva y esas, las cocheras, o por dónde empieza la obra, por quitar tejas. Claro, la demolición tiene que ser muy controlada y manual. Seguramente empezaremos quitando tejas. Tirando tabiquería, picando suelo con mucho cuidado para recuperar el baldosín hidráulico, que es una cosa que creo que es de cajón, porque el suelo hidráulico que se está poniendo en la última década se está poniendo también otra vez de moda, igual que el suelo de Noya, que aquí en la Unión tenéis al menos un edificio con suelo de Noya, que es la casa primigenia que hizo Celestino Martínez, con un suelo magnífico, que eso debería ser ya catalogado e indestructible, ¿no? Pues el suelo, el baldosín hidráulico, hoy día si te vas a fábricas, la construcción es muy tradicional, son métodos prácticamente artesanos, ¿no? de baldosa por baldosa, y te cuesta 140 euros el metro cuadrado. Cuando un mármol normal, bueno, una madera como esta no te pasa de 70, 80 euros, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos tirando esos suelos en las demoliciones? Yo insisto que es un error, y en un edificio como este poder recuperar esos suelos que vemos en las fotos antiguas de los años 20, esas fotos son más o menos de los años 20, yo creo que es un valor añadido para el propio edificio, ¿no? Recuperar un poquito más de valor, si cabe, dentro de lo que... Entonces empezaremos por ahí, y cuando ya el suelo lo hayamos retirado, pues empezaremos con lo gordo, que es la excavación de la... Habrá que sostener la fachada, porque la fachada se nos va a quedar así, entonces hay que sostenerla con algún elemento de sustentación, un andamio, un estabilizador de fachada o lo que sea, ¿no? Y hacer la excavación. Y eso la excavación es una sorpresa. No sé si para una galería, que la Unión, joder, ¿por qué voy a contar, no? Ahí no hay galerías, ¿no? Romanos no, pero bueno, a ver si aparece plata, bueno, podría estar bien. Venga, ¿más preguntas? ¿El pavimento hidráulico que va a la oficina? Sí señor, el pavimento hidráulico, la idea es que vaya a los distintos despachos, etcétera. Vamos a ver cuántos metros hay, yo intentaré que sea el mayor número posible. Y la idea es que luego cuando tú estás a esas habitaciones, pues nos encontremos con un suelo original. Yo creo que es el sitio ideal, ¿no? Porque la sala de exposición, habéis visto la infografía, es muy blanco, el suelo es blanco, el techo es blanco, la pared es blanca, porque el elemento protagonista es el Malacate. Y yo no veo el Malacate subido encima de un suelo de baldosa hidráulica, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, igual luego nos sobra y a lo mejor pues no lo replanteamos. Los proyectos de este tipo, cuando está metido el patrimonio por en medio de rehabilitación, son proyectos muy vivos. Todos los días tienes que tomar 20 decisiones. Cuando crees que ya lo has decidido, al día siguiente hay que tomar otra y otra y otra. Y entonces, en líneas generales, será lo que hemos visto, pero claro, luego habrá particularidades que habrá que ir definiendo por el camino. ¿Y la entrada? ¿Cuál será la entrada del edificio? La entrada del edificio será por la vía de Irún, ¿cómo se llama? La carrera de Irún. ¿No? ¿Es la de Irún la que baja? Jacinto con esa.
la de Jacinto Conesa, más o menos a la mitad de donde están esas dos casas que se tienen que tirar, que no valen nada, y a continuación ya arranca el muro del liceo, el que había que proteger, pues justo ahí va la puerta. Es que no podemos tocar ni un ladrillo del muro que hay que mantener, que está catalogado. No se entra, pero sí se mantiene la puerta principal. Sí, de hecho lleva una rampita y esa puerta se podrá utilizar, que esa es otra, en el proyecto anterior o en los planos anteriores, esa puerta estaba condenada igual que las ventanas, con lo cual también eliminaba una posibilidad de salida de evacuación. Esa puerta se convierte en una salida de evacuación, de emergencia. Entonces la planta baja tiene dos salidas de emergencia, más las que tiene el teatro. El teatro tiene además sus salidas de emergencia. No tiene ningún material interior que se pueda aprovechar, que vean antiguo, ¿no? Puerta, pintería o algo. Columnas. De fundición, no, yo creo que era un edificio muy austero, se construyó muy austero, con ladrillo, y vamos a ver, no sé, aparecerán unas cerchas de madera, no sé cómo estará esa madera. Se va a recuperar la teja, que yo creo con buen criterio, y el suelo, y poquito más, ¿eh? El edificio, si lo visitáis por dentro, no tiene absolutamente nada. La carpintería yo creo que están podridas, hay que cambiarlo todo, no tiene nada. Era muy austero, no tiene... La verdad que en ese sentido, vamos a ver, yo procuro implicarme mucho en la rehabilitación y la restauración, y cuando veo algo que merece la pena conservarse, yo lo conservo, lo dejo ahí, porque es una cosa que he aprendido en estos años de profesión, es que si tú tomas una decisión de demoler o de tirar algo, o de destruir algo, eso ya no tiene marcha atrás, ¿no? Sin embargo, si tienes una pequeña duda, mejor lo dejas, y bueno, ya vendrá otro que lo tire otro. Yo no me atrevo a tirar determinadas cosas cuando entiendo que puede haber importancia en ese objeto, mantenerlo y recuperarlo. Sin duda que así será, y lo llevaremos a rajatabla. Pasamos ya a que David y Ruth y Diego, no sé si Diego va a hacer una pequeña introducción. Bueno, Diego, evidentemente compañero, he tenido el placer además de hace un año aproximadamente de hacer un libro con él y con dos compañeros más, porque yo rehabilité el antiguo Museo Naval, lo que es ahora el colegio de la Fundación Isen, que como sabéis está vinculado a la universidad. Y se me ocurrió durante la obra pues que se podía publicar un libro, ¿no? Y empecé yo solo a hacer el libro y me di cuenta que yo solo no llegaba a ningún sitio, ¿no? La importancia de hacer los trabajos en equipo. Y entonces me puse en contacto con tres compañeros y amigos, y a Diego lo que le toca es que ese edificio también lo hizo su abuelo. Es que su abuelo lo hacía todo, joder, lo hacía, o casi todo, hacía muchas cosas. Y se lo propuse, y es verdad que no tardó ni un minuto en contestarme que sí, que colaboraba, que participaba, y gracias a que él conserva y custodia el archivo de su abuelo, pues ahí sacamos planos, sacó unos dibujos magníficos que están en ese libro, que ya es una realidad. Luego los otros dos compañeros, que eran José Ibarra y Juan Ignacio Fernández, que como sabéis es uno de los cuatro, ¿cómo se dice?, cronistas de la ciudad de Cartagena. Aquí ahora mismo no me parece que no tenéis cronista, pues en Cartagena tenemos 4, allí nos sobra, joder. Además los tenéis de una calidad tremenda. Pero fíjate, ya te interrumpo, ya después tú haces lo que tú quieras. Yo creo que te tenemos que sacar el compromiso de que si escribiste para aquel edificio un libro para este. Bueno, mira. Aquí estamos, venga, bueno, 2 de las personas implicadas estamos aquí. Ya puedes buscar planos en el archivo de tu abuelo. No, bueno, vamos a ver, Diego, bien, vale. Estaba pensando, no, me he liado porque el Coliseo no es de tu abuelo, el Coliseo es de Pedro Cerdán. Pero bueno, evidentemente, claro que podemos escribir un libro, y además el resultado ha sido bueno cuando te apoyas en compañeros que saben más que tú, ¿no? Pasamos a... Diego, bueno, comentaba que es profesor de la universidad, sabéis que es profesor de la universidad en arquitectura, ya unos cuantos años, me parece que da clases de urbanismo y no sé si algunas otras cosas más. Que además está muy bien considerado, me consta por compañeros, por alumnos suyos, por los alumnos, sobre todo a los que les pone buenas notas, esos te quieren mucho, y bueno, también es un referente en nuestra ciudad, ¿no? Por apellido y por las cosas que está haciendo, y en fin, yo creo que
que además tiene esa sensibilidad, y precisamente el que él está aquí sentado en esta mesa es porque nos va a contar por qué en un momento determinado la universidad aparece trabajando en este elemento, ¿no? Y ya paso a que ellos hablen. Venga. ¿Empiezas tú o qué? ¿Comentas? Bueno, ¿se escucha? ¿Así? Bueno, buenas noches, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de La Unión que nos haya permitido participar en esta presentación, en la cual pues un trabajo de una asignatura de Patrimonio Industrial y Minero, que está localizada dentro del máster de Patrimonio Arquitectónico, y un trabajo excelente realizado por un grupo de alumnos, pueda ser expuesto o comunicado y en cierta manera divulgado. Muchas veces los trabajos que se hacen en la universidad quedan en el ámbito docente y no se conocen. Y sin embargo, pues esta vez se agradece mucho esa participación, esa oportunidad, y también se agradece la participación al compañero que invita a todos los follones que puede, pues nosotros nos brindamos también a continuar en ello. Dentro del máster que también yo participo, que es de Patrimonio Industrial o Patrimonio Arquitectónico, pues uno de los elementos que se intenta localizar, ensalzar o por lo menos dar a conocer es el patrimonio arquitectónico, es decir, la arquitectura que nos va legando. Al fin y al cabo es un elemento, un título que lo que va intentando divulgar es la cultura, el conocimiento que nos lega las generaciones anteriores. La edificación en sí, pues lo que hace, cada uno va construyendo, las ciudades son anónimas, que aunque haya elementos arquitectónicos o profesionales o arquitectos conocidos o incluso promotores, maestros de obra que han ido legando su obra y ver reconocida por los elementos o por los ciudadanos que vienen después, sin embargo eso acaba quedando en un anonimato, y que lo que es importante es la ciudad, que es una de las grandes construcciones o de las grandes aportaciones del hombre a la humanidad. Entonces, dentro de esos elementos, nosotros intentamos divulgarlos, conocerlos y, de cierta manera, pues documentarlos en la medida de lo posible. Y cuando, si es posible, o cuando nos dan oportunidad, pues con las entidades públicas, como puede ser el ayuntamiento o como puede ser alguna institución, procuramos, y si nos permiten el acceso, pues intentamos documentar, acceder a edificaciones de tal manera que puedan ser documentadas y transmitidas. En este caso, lo que nos ocupa es un artefacto, no es propiamente una edificación, porque dentro del patrimonio minero hay unos elementos que son aquellos elementos como maquinaria, que por su naturaleza son muy perennes, o sea, al revés, son muy caducos, no son al revés, se estropean porque el instinto, la necesidad de la industria, la necesidad de la minería es producir, es por tanto trabajar, elementos de trabajo que una vez extinguido o finalizado el ciclo de producción desaparece el interés. Entonces, precisamente aquí el que tengo que citar y felicitar es al otro compañero, a don Cristóbal García, que no ha podido venir por circunstancias personales, que él llevaba, durante un tiempo compartimos los dos esa asignatura, y él llevaba bastante tiempo mencionando el malacate. Y yo al principio, pues eso del malacate, yo era de arquitectura, soy de arquitectura, no soy de minería, y yo, pues malacate, yo sí, claro, malacate. Hasta que vi el malacate dije, hoy el malacate. Entonces, porque es realmente un elemento extraordinario, o sea, en este caso es el mejor porque es el único, pero sin embargo es como el ingenio humano es capaz de desarrollar un instrumento, una herramienta que le permite trabajar y producir con unos elementos de cierta, además, en el caso el que quedaba, pues ha ido incorporando elementos de seguridad, por lo cual muestra la evolución o el desempeño, el ingenio del hombre, es decir, el desarrollo de la cultura, por lo tanto, cómo esas personas que van trabajando desarrollan y van incrementando la productividad de un medio. También el estado de ese elemento, podríamos decir, la madera, intemperie, clima, sol. Entonces el sol es muy bueno para el verano, pero es muy malo para la madera. Y si una cosa no se conserva, se pierde. Entonces este elemento, creo que el intentar recuperarlo, mantenerlo y volverlo a introducir en un ambiente donde pueda estar protegido, creo que realmente es una gran aportación. Y el trabajo que ellos han hecho, que vuelvo a repetir, es excelente, ha permitido documentarlo, tomar los elementos, que ya había algunos elementos que se habían perdido, y de esa manera se podrá tener como un acto o
un reflejo del instrumento, del artefacto, para que sea trasladado y sea por lo menos conocido. Y reiterando mi agradecimiento al Ayuntamiento de La Unión y al compañero que me mete en todos los líos, los cuales participo gustoso, cedo la palabra a los señores alumnos que ya son profesionales. Muchas gracias. Sí. Se oye, ¿no? ¿Se oye? Bueno, buenas tardes. Como bien han comentado nuestros compañeros, profesores y amigos, ella es Ruth y yo soy David, somos alumnos del máster de Patrimonio y a continuación vamos a dar unas breves pinceladas de nuestro trabajo. No hemos podido traer toda la documentación que tenemos ni todos los planos, pero sí queremos que se queden claros algunos de los conceptos que consideramos que son básicos y que todo el mundo debería conocer. La exposición la hemos dividido a grandes rasgos en dos partes. En la primera parte vamos a hablar sobre el contexto histórico y la motivación que, ya Diego ha adelantado cuál fue el motivo por el cual realizamos este trabajo, y en la segunda parte hablaremos de el estudio previo que realizamos, el levantamiento planimétrico y tridimensional y por último una serie de conclusiones. Y sin más dilaciones os voy a dejar con mi compañera que va a empezar con el contexto histórico. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros cuando empezamos con el trabajo de la asignatura de Patrimonio Industrial y Minero en la universidad, en el máster, una de las cosas que teníamos clara era que teníamos que saber en qué época de la historia nos estábamos moviendo y qué era lo que teníamos que tener presente, ¿no? Entonces, tratándose sobre todo de un elemento, de un bien mueble que se encuentra en el territorio de la Unión, creímos que era importantísimo conocer cuál era el contexto de la situación minera de la ciudad y cómo había afectado a que ciertos bienes muebles e inmuebles aparecieran en todo el término municipal, ¿no? Aquí en esta fotografía, como podemos ver, se ve uno de los grupos de jornaleros de mineros que trabajaban en las minas, que entraban bien temprano, todo el trabajo se hacía de forma manual y estaban trabajando desde primera hora de la mañana, ¿no?, hasta última, ¿no? Son las primeras épocas de la segunda mitad del siglo XIX. A partir de la época final del siglo XIX, principios del siglo XX, empiezan a aparecer lo que denominamos los utensilios a la hora de poder extraer lo que es las materias de las minas, ¿no? Ayudando de esta manera al trabajo y intentar sacarle mayor rendimiento al trabajo de los mineros dentro de las minas. Y entonces aparece pues el torno manual y empiezan a aparecer los primeros niños trabajando en las minas, de manera que al ser de un tamaño inferior y tener unas manos más pequeñas podían llegar a los rincones que el adulto no llegaba, ¿no? Entonces se convierte en un tipo de trabajo, la minería y todo su ente alrededor, que da sentido a lo que es la vida de la Unión, ¿no? Todas las familias tenían a alguien o conocían a alguien que estaban trabajando en las minas, ¿no? La Unión en ese periodo temporal se empieza a conocer a nivel de España como la California, y a nivel fuera de España, en Europa, se le conocía como la California española. Se volvió en un municipio muy rico, lleno de dinero, el cual dio paso a que los mineros pudieran tener grandes viviendas y hicieran una aportación patrimonial muy importante. A raíz de que empiezan a aparecer los primeros artilugios, empezamos a ver también artilugios que se sacan fuera de las minas. No solo aparecen en el interior de ellas, sino que se empiezan a llevar algunas al exterior, de manera que todavía se sacara las materias primas muchísimo más rápido, ¿no? Con el utensilio de poleas, aparte de lo que era el torno en la zona exterior. Eran unos artefactos todavía de un tamaño mayor que los que había en el interior, agilizando las cantidades de carga que se podían transportar de manera vertical. Y además, como me apunta mi compañero, sí que es cierto que debido a la poca seguridad que había en la zona de trabajo, en las mismas cestas donde se podían sacar las materias de mineral, era por donde se insertaban los mineros a las zonas bajas de las minas, saltando desde la cesta a las diversas galerías, y por el cual salían cuando acababa la jornada de trabajo. En una cesta podían haber en torno a 16, 18, incluso a 20
o 20 mineros hemos llegado a ver en algunas fotografías. Es decir, alucinante. Después del uso de las poleas y con un nuevo auge en el término de la minería, empiezan a surgir el uso de los animales y con ello nuevas maquinarias. Esta fotografía que ven aquí es un malacate diseñado para el interior, ¿vale? Se construía, eran un poco más pequeños que los que veremos posteriormente, pero se construían en el interior de edificaciones, de manera que estaban resguardados de la intemperie. Bueno, comentar que eran de eje vertical, que iban normalmente conectados a lo que eran las jácenas del edificio en el cual se emplazaba interiormente, y bueno, ya hacemos también el guiño Sí. a lo de las poleas, que conforme, como ha comentado antes Chacón, a la vez que subía una, bajaba la otra cesta. En esta ilustración lo que se ve es un malacate exterior, como se puede observar es mucho más grande. Dentro de los malacates, si bien por su ubicación podían estar en el interior de edificaciones y en el exterior, hay una subdivisión dentro de los que había en el exterior, entre los cuales se diferencia este que se ve en la fotografía, que es de 3 patas, y el malacate con castillete, que es el elemento que a nosotros nos afecta, ¿no? Como es este. Esta es la fotografía que comentaba antes José Manuel. Es del malacate que había en una de las minas de Celestino Martínez. Es parecido al elemento que vamos a poder tener dentro del nuevo museo, si bien no es igual, siendo un malacate de cielo raso, en vez de tener el castillete cuadrado, lo tiene de forma triangular. Son de los primeros que salieron y que después se modernizaron. En la Sierra Minera de la Unión, en la época de mayor auge, hubo en torno a unos 580 malacates puestos por toda la sierra. A día de hoy solo queda uno. Este es el esquema principal del malacate que nosotros hemos estudiado, muy parecido. Además se encuentran denominadas algunas de las partes con distintas letras, que en la leyenda del libro donde lo hemos sacado sí que hemos podido encontrar algunos de los nombres que nos faltaban. Los tenemos todos, eso sí que es cierto, y sí que se puede observar cómo funciona el torno perfectamente al girar con el animal, ¿no? Bueno, en cuanto a la motivación y el análisis del elemento, nosotros, como muy bien ha estado comentando Diego Ros, bueno, era una parte de una asignatura y se nos intentaba dar a conocer cuál era la importancia del patrimonio y conocer cuáles eran los diferentes elementos que podía haber en cuanto a patrimonio, ¿no? No solamente edificios ni edificaciones, sino que también puede haber diferentes elementos, ya sean materiales o incluso inmateriales, y que incluso pueden depender de las costumbres de la minería, ¿no? Entonces lo que se hizo fue hacer un estudio desde una zona lejana del elemento a estudiar, y nos fuimos acercando para poder conocer al detalle las distintas características que tiene el elemento, ¿no? Cosas que, por ejemplo, nos sorprendieron es que casi todas las uniones son de carpintería, son carpinterías hechas en sí con propias trabazones de unos tablones con otros, ¿no? Lo único que tienen, que en la época se consideraba todo una novedad, son algunas púas en las partes donde aparece para asegurar que esa unión no se iba a salir del sitio, pero la madera está totalmente trabada, perfectamente encajada con distintos tipos de anclajes, ¿no? Entonces fuimos desde la parte más exterior hasta el interior viendo cada una de las características de cómo estaban las piezas, cómo se habían ensamblado unas con otras, y para así poder descubrir cómo era el funcionamiento que ese elemento había hecho durante tanto tiempo en esta sierra, ¿no? Un elemento que es muy importante. Verdaderamente nos dimos cuenta de que es una cosa que ha funcionado muy bien y que tiene una, aunque ahora mismo no está en uso, pero tiene una morfología que a día de hoy todavía se puede ver. Sin más, le cedo la palabra a mi compañero para que os cuente cómo fue la siguiente parte del trabajo.
Bueno, nosotros hemos denominado este apartado estudio previo. Realmente, estudio previo no sería el nombre que deberíamos darle, sino memoria de levantamiento, porque voy a explicar un poco el procedimiento que nosotros realizamos para lo que es extraer la geometría básica del elemento y poder, que ahora veremos más adelante, modelarlo en 3 dimensiones para hacer una reconstrucción virtual. Entonces, partiendo de la visita, que hemos visto algunas imágenes antes, que no tuvimos otra opción que tomar todos los datos que pudimos en una única visita, realizamos una serie de croquis. Primero llegamos al sitio, nos dimos un par de vueltas alrededor del elemento para tener una concepción espacial de cómo era, más o menos, porque no lo habíamos visto en la vida, nada semejante. Como bien ha apuntado Diego, nosotros venimos de la rama de la edificación. Nos llevaron a ver un elemento que estaba perdido ahí en medio de... parecía una escombrera, y nos quedamos, bueno, parece sencillo al principio, pero una vez que te ibas acercando y empezabas a ver que tenía un montón de nudos, que estos se juntaba una tabla con otra y que era muy caótico, tuvimos que sentarnos un rato a analizarlo antes de ponernos a trabajar, porque nos quedamos... Yo me quedé perplejo, digo, la verdad. Que no había manera. Bueno, primero nos dimos un par de vueltas y al final comenzamos a hacer una serie de croquis, pero nos dimos cuenta que no íbamos por buen camino. Entonces le comenté al menos a mis compañeros de grupo: vamos a hacer una cosa, vamos a intentar sacar lo que es la geometría básica, lo más básico que hay, que son esto que se ve aquí, que son croquis, que son los elementos que llevamos a eje, para poder extraer cada una de las medidas que había, tanto en altura, en anchura y en todos los elementos que iban. Y posteriormente fuimos haciendo anotaciones de cuánto medían los listones, de todo. Con ello también estas son algunas de las imágenes que fuimos tomando, realizamos imágenes a todo lo que veíamos, púa, lo que fuera, imágenes a todo, porque sabíamos que no íbamos a volver a pisar aquello. Y ¿qué hacemos luego? Le decimos: oye, ¿tú le has echado una foto a esta parte? No, nos la inventamos. No, entonces, por ser lo más conciso a la hora de realizar el trabajo, pues hicimos, yo no sé si tenemos 600 o 700 imágenes del elemento, aproximadamente. Luego tuvimos que hacer una catalogación de ellas, las dividimos por tramos, que eso lo explicaré ahora, y posteriormente pues ya fuimos dibujándolo. Con estos croquis y estas imágenes hicimos lo que es un levantamiento planimétrico y tridimensional, que es esto que vemos ahora mismo en pantalla, que es la geometría básica con todas sus cotas y con todos los puntos. Aparte de eso, hicimos una descripción que os leo prácticamente en el mismo sitio, porque normalmente cuando llegamos a un sitio, antes de dibujarlo, hacemos una breve descripción, porque luego llega y dice: bueno, sí, están los croquis que ha hecho, pero esto exactamente qué es. Pues la descripción que hicimos in situ fue la siguiente: se trata de una estructura de madera, compuesta por diversos elementos interconectados a través de distintos tipos de nudos, utilizando uniones tradicionales o carpinteras, y con elementos metálicos, cuando existen, como púas o pletinas rigidizadoras. Su morfología responde a una forma rectangular, con diversos apoyos puntuales al suelo, distinguiendo 3 tipos de apoyos diferentes: PB, PS y PC, siendo PB base sobre rasante de fábrica de mampostería, PS zapatas a nivel de suelo, y PC, que parecía una especie de losa de cimentación que estaba alrededor del pozo. Con todos estos datos que vemos aquí, lo que hicimos es llevárnoslos a una geometría en 3 dimensiones, es decir, fuimos modelando en cada punto y dándole a sus coordenadas exactas, para posteriormente poder comenzar en cada uno de los tramos que habíamos dividido a modelarlo con las dimensiones que tenía. Por ejemplo, el primer tramo, pues si tiene 3 elementos de madera, tomamos cada uno de los elementos y a partir de los ejes los vamos ubicando en su sitio. Por ejemplo, el primer tramo, pues este sería el primer tramo, se ven 2 tipos de zapatas, que esas que están así con la discontinua que se ve, que están bajo rasante, la otra que está apoyada sobre la base, y los elementos que tiene. El siguiente tramo, pues igual, lo vamos modelando y vemos cómo se va conectando uno con el otro, si el tipo de base que tiene, el listón, las dimensiones. La zona del tambor, que era muchísimo más compleja, yo creo que nos tiramos casi una semana viendo cómo era exactamente el interior, y ahora lo vamos a ver. Esto digamos que es el eje vertical. El eje vertical lleva unos listones que van en este sentido, con una serie de hendiduras y tal, para que se vayan luego interconectando. Luego aparecen otros que se van conectando, y eso lleva una serie de púas y unas pletinas. Luego otro, y otro. Aquí se borra ahora. Luego otros más, y otros. Y luego unos listones circulares que van por interiormente. Después van todos los listones que van conformando lo que es el tambor. Y por último, por fuera,
se arrastraban con otros listones que iban conectados con los interiores. Y así fuimos haciendo cada uno de los elementos. Aquí hemos traído el tambor porque es lo más relevante. El siguiente tramo, el castillete, que bueno, citar que tuvimos que modelar también lo que son las ruedas, porque son bastante importantes, porque están algo desviadas, porque el pozo y el tambor es más ancho de lo que es el pozo, entonces tienen un desvío para que justo lo que era, ¿cómo se llamaba la cuerda? Tenía un nombre específico. No, pero tenía un nombre que era de esparto y tal. Bueno, pues la cuerda para que se enrolle perfectamente, y entonces cuando va subiendo uno de los cubos con el otro respectivamente no choquen. La geometría general de lo que sería todo el elemento, el modelado en 3 dimensiones con cada una de sus partes, y por último, a partir de un montón de referencias, pues fuimos describiendo cada una de esas partes que tiene el elemento con su nombre técnico, podríamos decirlo. Y bueno, ya por último, si tenéis alguna pregunta antes de que digamos lo de las conclusiones. ¿Por qué no pudiste ir a Esa es buena pregunta, Diego, ¿por qué? La visita tiene que ser concertada. Vamos, hay varias cosas o varios motivos. Primero, las horas de clase son limitadas, entonces se pide permiso para que sean horas de clase cuando se acceda. Y luego también pues pertenece a una compañía que está trabajando y a pesar de todo no deja de tener un cierto riesgo, porque aunque ahí no se refleja claramente, donde está el castillete, debajo hay un agujero que a mí me ponía muy nervioso cada vez que se acercaba uno de ellos, y que no había forma, estaba yo allí fuera. Son 2 motivos. Uno, yo no quería en particular que fuesen si yo no iba, y luego pues hay que pedir permiso. Entonces se juntamos con esas dos circunstancias, y entonces pues era un poco. También se planteó la posibilidad de volver una segunda vez, pero también había que impartir otra materia. Entonces pues fue las 2 circunstancias básicas. Una es el acceso siempre a cualquier elemento o a cualquier edificación que está en un ámbito privado, que tiene su dificultad, y cuando hay algún elemento de riesgo, como puede ser una edificación en mal estado, pues también la propiedad tiene sus reservas, porque cuando pasa algo es responsabilidad suya. Y no creo que le haga mucha gracia ver a unos señores pasando por al lado de un pozo. Si aquí no pasa nada, si estoy agarrado al palo, si cuando te agarras al palo te caes con el palo y tú, porque en fin, si ese tipo de cosas pues siempre tiene un poco de, podríamos decir, de dificultad. No era otra cosa. Un sábado, antes de conocer nuestro trabajo, yo fui a gestionar, por lo menos a tomar las medidas gordas, porque yo no sabía el largo, el alto, y el edificio lógicamente había que diseñarlo. Luego, afortunadamente, el otro día que vinieron Ruth y David a mi estudio, y ya con sus medidas bien cogidas nos dimos cuenta que cabe. Menos mal, si no hay que cambiar, hay que hacer otro proyecto. Yo tomé las medidas y le di un poquito de holgura. Yo fui un sábado para allá y no me colé, evidentemente me asomé por ahí, había una persona, un operario que estaba ahí, ¿no? Y entonces me acercó: ¿qué quiere usted? Le conté que yo quería ver el Malacate y quería hacer unas fotos si podía. Y el hombre jugándosela, porque me dijo: mira, te voy a dejar pasar, pero como bien mi jefe, me pueden echar. Y a mí ya me dio un poquito de tal, así que fui rápidamente, hice unas fotos, tomé 4 medidas y me fui corriendo. Y a ver si van a echar este pobre hombre, que encima que me ha dejado pasar, ¿no? O sea que, bueno, afortunadamente yo creo que hay que decir, para quitarle un poquito de seriedad al tema, que lo importante es que al final el evento se ha cedido, ¿no? Eso es público, se sabe ya, y se ha cedido o se va a ceder a la ciudad de la Unión, y va a poder ser contemplado, espero que muy pronto, ¿no? Sí que me gustaría, esos nombres que decíais, tengo curiosidad de saber cómo suenan esos nombres de todas esas partes de ese aparato, ¿no? De ese bicho tan raro que parece un insecto ahí en medio del monte. Yo no sabía que había 500 y pico, lo cual le da mucho más valor a este, porque es el único que queda. Si quedaran 10 o 12 o 100 o 50, es que solo queda uno. O sea, esto o se hacía ahora o ya se perdía para siempre, ¿no? Y bueno, yo entiendo que ha sido, al final se van a conseguir aquí una serie de cuestiones, de sacar adelante una serie de cosas
rebote por un lado y por otro que van a hacer que creo que al final el edificio, sobre todo con el contenido que lleva dentro, pues sea una referencia no solamente local o regional. Porque yo no sé si en España, ¿habéis hablado de la Unión? ¿En España queda algún...? No hemos encontrado ninguna planimetría en ningún sitio, ni ningún vestigio. Y hay zonas mineras por Asturias y tal, y no... Sí, pero no hay ninguno. Entonces esto le da un valor que cache la mar. Lo que hemos descubierto es que es el último. Es el último. De los 500 y pico que había en la zona. ¿Ustedes? Tiene el título del libro, el último monográfico. Ya tenemos el título del libro, tenemos un capítulo, porque esto ya es medio libro. O sea, Pedro, ya tenemos un capítulo. El título no, si tiene el título. El último monográfico. Último vestigio. Yo quiero leer, quiero que los lean los. Venga, los leo. Vamos a leer. Va a leer, pero yo voy a hacer una proposición también. Aparte de que tengáis que hacer el libro, yo creo que dentro de la agenda cultural del próximo festival del Canto de la Mil, Toma ya. explicar esto sería un honor para el festival que estuvierais los cuatro y lo pudierais explicar. ¿Los cuatro en la misa? Claro. Pero con guitarra o sin guitarra. Si la mejor música es la que está ahí. Bueno, yo la verdad no conocía la historia. A mí me dijeron, podemos estar hablando ahí un montón de tiempo. Digo, mira, yo voy a hablar 10 minutos, vosotros podéis hablar otros 10 o 15 minutos tranquilamente. Me ha sorprendido porque no pensaba que el trabajo no lo conocía. Yo tengo que reconocer que estoy igual que vosotros con la boca abierta, porque me parece que es una pieza de un valor. Una vez presentado en la universidad, no hace mucho, ¿cuánto tiempo hace que se presentó? Sí que llegó esta presentación a la Unión, ¿eh? Además, tú sabes que te la porque vinieron a veros a vosotros, ¿no? ¿Por qué lo dices? No, llegó la presentación. Se presentó en la universidad. ¿Lo presentaste aquí? ¿En la universidad? No. Que las oídas hay un proyecto, hay un... Bueno, que ya que os llegó las oídas de... Sabes que yo te lo pedí cuando me lo pedí, te dije, tienes que buscarme a los dos alumnos que han hecho el estudio. Pues fíjate, yo tampoco sabía que era David, porque un día me lo enseñó, que fue el verano pasado. Te enseñé la portada, se quedó bonita. Vino por el estudio y a casualidad que yo a David le conocí porque David pasó por hacer prácticas por mi estudio hace... 2013 creo que fue. Hace 4 o 5 años, ¿no? Y la casualidad cuando él me dijo, bueno, me estoy haciendo esto tal, y yo digo, me cago en la madre, macho, parece que está esto... ¿Ves cómo las cosas ya empiezan a... por fin, empiezan a ir? Bueno, pues aquí tenemos Malacate que hay que salvar ya con todo el amor y la pasión del mundo, ¿no? Leernos los nombres, yo tengo curiosidad. ¿Desde ahí se ven los números? ¿Se aprecian los números algo o no mucho? Más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, yo los leo. El 1. Sí, más o menos. Es que no os lo tenemos vamos puntero, diciendo, no si no, tenemos ¿dónde estamos puntero. que no tenemos puntero? Vamos al bingo. Pero se puede hacer con el rato. Sí, claro, la próxima vez. Sí, pero es que con el curso va no muy raro el sabes. cursor. Viendo el cursor lo ves. Vale. Cuesta. El 1. Lo que pasa es que ahora hay que ver la línea hasta dónde llega. Venga, vamos a probar con el curso. A ver. Venga, el 1, bombo. Bombo. Ay, ¿dónde está ahora el cursor? Aquí. El 2, El forro. el 3, Salenillo. Toma. el 4, El pivote. aquí. Chico, está- 5. El dado. El 6 ¿dónde está esto? No lo veo. El poste central. El soporte. Poste central. Soporte. Aquí. El eje. Aquí, vale. Sí. ¿Vale? El soporte. 7, El puente. 8, La tijera. 9, Poste. 10, Tornapuntas. 11. Palanca. ¿Dónde está el 12? Aquí, 12, Contrapalanca. 13, Horquilla. 14, Perno. 15, Tentemozo. 16 Cruceros. y 17. Barras. Joder, esto Y nos faltaría en esa descripción el nombre específico de la cuerda, que lo tenemos, pero en esa imagen no está puesta y no sale. ¿Eh? Me suena ese nombre. Me suena, pero no sé Me si era suena, pero- exactamente esa. ¿Y el barril tiene algún nombre? ¿El barril que baja tiene algún nombre técnico popular o lo sabéis? No.
Cubilote. Suena bien. Bueno, si no lo adoptamos. Ese no lo... Cubilote, venga. Eso tenemos que buscar. Suena bien. Ese no lo Bueno, pues todos estos nombres que forman parte también de una tradición y de una cultura de mucho tiempo, pues los vamos a poder ver restaurados en su momento, ¿no? Yo creo que esto sí que merece la pena que se cuente, que se explique. Porque hemos estado a punto de perder el último. Hemos estado a punto. No sé si queréis hacer alguna pregunta más. ¿De qué madera lo construían? Pino de Canadá. Está hecho de pino de Canadá. Pino de Canadá. O eso dicen las referencias bibliográficas. Sí, las referencias dicen que estaban hechos con pino de Canadá. En cierta manera tiene lógica porque era un elemento que iba a sufrir mucho y que iba a estar en la intemperie. Entonces, si se pone un pino o una madera que no tenga esa capacidad, se deteriora rápidamente. Eso muchas veces es posible, incluso puede darse el caso que haya elementos que sean de una madera y de otra, pero lo que dice la rumonología es que fuese de Canadá. Tengo que decir que el que está ahí ya hay algunos elementos que no son de madera, que alguno se ha sustituido por elemento metálico y se ha forrado con madera para que siguiese teniendo el mismo aspecto. Por tanto, ese es el planteamiento. Realmente cualquier elemento de madera que va y se pretende que resista, se procura que sea adecuado al trabajo que vaya a tener. En la madera, el pino gallego suele ser muy blando, se corroe enseguida, se caoliniza o se meteoriza. Entonces, el Canadá aguanta muchísimo más. Entonces, eso es lo lógico que sea Canadá. El trabajo de ingeniería inversa que habéis tenido que hacer para poder sacar todas las conocidas y todas las piezas, ¿es complicado con la ayuda de las herramientas informáticas que supongo que la disponéis? ¿Cuán difícil habría sido el que lo diseñó su proyecto, que no disponía de tanta tecnología, de tantas cosas? A ver, ¿qué me ha pasado? Bueno, has visto que es un proceso. Has visto los primeros dibujos que se ve ahí, una especie de trípode, una polea, ¿no? Y esto tiene su evolución seguramente de yo creo que quizás por lo que él está comentando, por eso no haya ningún plano exactamente que te digan cómo se hacían. Hay alguna referencia, como creo que era el libro Cartagena, Uniones y ayer o algo así, puede ser, que sale un pequeño esquema, pero lo que son planos de este tipo de artefactos no hemos encontrado en ninguna base. El que has señalado, ¿ese de qué es? Sí, pero al final es un alfaro. Ese me lo pasaste tú, ¿no? ¿No te acuerdas? Pero sí que es cierto que en aquella época casi todos los trabajos se pasaban de oficio en oficio, ¿no? El experto carpintero se lo comentaba a su aprendiz y poco más, ¿no? Y tampoco hay mucho dibujo de todo el tema. Sí que es cierto que también ellos iban aprendiendo de su dinámica del día a día, ¿no? Empezaron con un torno sencillo, se dieron cuenta que si ampliaban lo que era el torno era más rápido, sacaban más y lo sacaban fuera. Al final era toda una evolución. También hay que entender que al final, si tú estás haciendo una cosa un cierto tiempo, empiezas a ver dónde tiene defectos y haces algo mejor, ¿no? Lo cual quiere decir que no solo la gente hoy día aprende muchas cosas, sino que el hacer las cosas en tu día a día te implica el aprender muchísimo, ¿no? Y en aquella época había muchos oficios que hoy día también se están perdiendo y que en ese momento y hoy día tienen un valor muy importante, ¿no? Porque el trabajo que hacían ellos con la madera, yo creo que hoy día ni el mejor ebanista podría a lo mejor conseguirlo. Bueno, también en ocasiones, como son estos elementos, muchas veces lo más importante es sacar cada una de las partes que lo integran, más que la medida en sí. Incluso había medidas que eran dispares, incluso que podían ser como acoplamientos posteriores. Había incluso una escalera que estaba en el Castillete, que estaba realizada mediante cuñas. La distancia entre cada una de las cuñas era distinta. Y había alguna que se había perdido, pero por las huellas que quedaba se veía que estaban a distintas alturas. Lo que tiene mucha más importancia es sacar cada una de las partes, cada uno de los elementos integrantes, intentar ver cómo están construidos, ver cómo están ensamblados, ver qué disposiciones tiene, porque posiblemente, como ha indicado Ruth, serían las formas de hacer habituales para
que lo importante es que funcionara, no era ningún elemento, como hemos dicho antes, de en este caso un elemento, una fábrica, un artefacto para producir. No tenía una realidad o esta es la medida exacta para, ¿no? Incluso es posible que muchos de los maderas que quedasen o de las escuadrillas se hubiesen visto alteradas por la merma que tiene el material con el paso del tiempo. O sea, lo importante de aquí ha sido el documentar los elementos que han habido y luego ensamblarlos con la cierta hipótesis de trabajo de los elementos desaparecidos, porque todavía queda mucho, pero hay partes que ya no están. O sea, las tornapuntas, pues no, las dos tornapuntas estaban desaparecidas. Eran ya elementos metálicos IP forrados de madera. Y quedaban el pego desde lejos. O sea, del pego desde lejos quedaba muy bien. Y quizás gracias a esas dos tornapuntas metálicas se conservaba, porque si no se hubiese volcado. Y entonces ya sacarlo volcado ya a continuación la madera en el suelo se pudre, bla, 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 bla. Por lo tanto, eso es lo más importante, o sea, lo más importante de este trabajo. No solamente la referencia, porque las medidas son indicativas, nociones de medida, pero la exactitud, pues bueno, habría que quizá irse a las escuadrillas que se planteaban en la época, ver si se estaban normalizadas, pero eso ya supone un trabajo, podríamos decir, ya de historiografía que quizás supera con mucho, incluso muy difícil encontrar que esos elementos estaban en la época. Sabiendo que es de pino de Canadá, supongo que sabemos dónde están todas las traviesas esas, las construcciones de la casa, se las llevaban, porque no sé si esa madera, ahora de salvar. General, bueno, igual pasa con los castilletes metálicos, ¿no? Que los montan y lo venden luego al peso. Sin embargo, también la experiencia que uno tiene, lo que se suele coger de madera, podríamos decir, de Canadá, son aquellas que están más o menos limpias. Aquellas que tengan algunos elementos como púas y ese tipo, o sea, se suelen rechazar. Puede que sea así, pues el larguero o el puente o algún otro que sí pueda estar, pero estas maderas realmente no estaban en el interior. Cuando están sometidas al agua, es decir, se hincha y se deshincha, se caoliniza, la parte de la albura se pierde, empiezan a aparecer las rugosidades que tiene la madera propiamente con la sola intemperie. Los elementos metálicos que hay se corroen, oxidan. Por tanto, no creo que sea de esa madera, no digo yo que no. Es más propio que sea para calentarse en invierno que como reciclado. Pero vamos, yo no descarto que el ser humano es capaz de aprovechar muchas cosas. Tampoco descarto que en el archivo pueda haber algún otro documento. Es muy probable que si se mira a fondo pueda aparecer algún otro documento. Una pregunta, ¿sabéis cuál era la ubicación original? Porque yo he oído que esa no era, que venía de Tramón. Yo no sé cuál es. Cristóbal creo que tiene la ubicación aproximada, pero tampoco la certera. Con exactitud, la original no se sabe. Cristóbal tiene que más o menos, que él sí que es más experto en todo el tema del estudio de toda la minería, más o menos decía que sí que estaba que tenía localizados 2 o 3 puntos, pero que él tenía que pasar por allí a ver si lo ubicaba. Porque estabas otros los profesores que tienen que haber leído, no puedo repetir, ¿no? Pero entonces, ¿por qué se supone que se trasladó? ¿Por qué se trasladó? Es que me cuesta entender que un elemento como ese se trasladara, porque no creo que fuera sencillo. Pero económicamente. Ponerlo ahí en la entrada, ¿no? En la puerta. Eso se hizo. Tema decorativo. Cuando tú trabajabas en Peñarroya ya estaba allí puesto. Sí, porque aquello fue cuando arreglaron toda la entrada de la cantera Emilia, hicieron los jardines, lo pusieron de manera ornamental a la entrada y aprovecharon que había un pozo. No, en el Centenario se hizo un partido de fútbol. Además porque fui yo a Francia a jugar. De hecho, el castillete que está ahí tampoco era su ubicación original. Pero un castillete me parece a lo mejor más. ¿Un castillete que está en la entrada? Sí, tampoco estaba. Es lo que te dio el lirio. ¿Es la del lirio?
voy a aclarar algo. El castillete de hierro, que es la entrada, estaba en el pozo Alfonso Francisco, en Cotoponce, en el llano del Real. La parte de arriba, donde está el lirio, ¿no? No, abajo, justo abajo. Yo estuve ahí cruzándolo, pero no... Donde está actualmente la Corta Sultana. Y el Malacate estaba en el pozo San Antonio. El pozo San Antonio está subiendo el camino que nos lleva desde el llano hacia Portmán, como a unos 200 metros de la salida del llano. Unos 200 metros, esta mañana paso de por ahí. Pero el pozo exactamente ya no está, porque se ha roturado muchísimo. La empresa propietaria hizo unas roturaciones, no recuerdo exactamente el tiempo, pero hace bastante tiempo hizo muchas roturaciones y eliminó muchísimos pozos. De hecho, todavía hay algunos marcados en la sierra, en la ladera por donde estuvo limpiando. Por cierto, que hizo una labor tremendamente mala para ambientalmente ha sido horrorosa lo que ha llevado a cabo con esa roturación. Pero bueno, que sepáis que ese castillete estaba ahí en la mina San Antonio. El castillete estaba subiendo en la carretera que usted dice, en una curva hacia a la mano izquierda, ¿no? A mano derecha, subiendo a mano derecha. Bueno, yo creo que lo trasladarían como en el año 80, no lo sé. Yo conozco a las personas que lo hicieron, pero no me puedo preguntar porque... Me ha dejado mal lugar, Cristóbal, porque yo estaba diciendo que no había venido y estás ahí. Está escondido. Querías hacer esa pregunta, deberías estar a este lado. Claro, sí que tendría que estar ahí. Tenía que estar aquí, a este lado. Sacamos una silla y lo que tiene que estar está ahí. Pero sin embargo, el Malacate no es localizado de dónde viene, dónde estaba. De la mina San Antonio. Ahí, estás hablando del Malacate, cuando estás hablando del castillete. El castillete es era el pozo Alfonso Francisco. Eso está en Cotoponce, también al sur del llano del Real, hacia donde está Sultana, la Corta Sultana en este momento, donde antes se explotaba por interior la Real Compañía Asturiana de Minas. ¿Y cuándo se hizo el traslado de ese Malacate? ¿Hace mucho? No lo sé. Lo que sé es que ese Malacate se trasladó por empeño de una persona que trabajaba en Peñarroya, que fue el que se encargó de hacer el traslado. Un geólogo, Juan Carlos Fernández, que es el que se encargó de hacer los jardines cuando empezó el tema de la restauración en el año 82, la primera vez que salió el decreto de la restauración, que fue en el 82, pues ahí se hizo esos jardines que ayudan a los novios a hacerse fotos, y yo creo que por esa fecha fue cuando se trasladó tanto el Malacate como el castillete fue posterior, un poco posterior. ¿Y no tiene documentado el traslado? No. Es que, y además que las personas que lo hicieron no viven. ¿No? ¿Viven? No viven. Eran personas mayores que yo las conocía, pero no... Es que ahora esa información ha sido muy interesante porque ahora nos toca a nosotros desmontarlo, o a quien le toque, desmontarlo, restaurarlo y luego colocarlo aquí. O sea que hubiera estado muy bien. Y luego, en cuanto a la cifra de los 580, permitidme que yo no se pone en duda. Sí, yo lo dudo. Pero había, bueno, yo no soy un experto en esto, ¿no? Pero había cerca de 2.000 concesiones mineras, ¿no? No, hay más. Había, bueno. Vamos a ver, yo en el año 90 hice un inventario de los pozos de la sierra. Inventarié 1902. Pero aparte están las zonas donde ya estaban las cortas mineras. Entonces, en esas zonas es donde había mayor densidad de pozos, evidentemente. No tengo los planos porque en fin, la Dirección General de Minas se ve que el archivo que tiene es tan malo que lo ha perdido. Fui a buscarlo para ver si podía documentarlo, porque esos planos los tuve yo, porque yo trabajé 20 años en Peñarroya. Entonces sabía perfectamente que había una mayor densidad en esa zona. Y entonces yo calculé que pueden haber del orden de los 2.500 pozos, como mucho. Pero el mayor porcentaje, que yo tengo estadística hecha con todos los datos que tomé de los pozos, son pozos muy pequeños, muy cortos. Y luego el espacio para montar un castillete como ese no todos los pozos lo tenían, ni mucho menos. Postes de esos donde se apoyan los palos esos, las varillas estas y tal, para darle estabilidad, yo he encontrado muchas haciendo ese inventario, pero digo que la plataforma para montarlo
no eran tan grandes como eso. Entonces yo pienso que puede haber castilletes de otras dimensiones menores. Incluso que esos, igual que los castilletes de hierro, se trasladaban, porque la minería aquí, no olvidemos que era muy pobre. Entonces los castilletes se trasladaban. Sí, se trasladaban. Entonces 580 simultáneamente, vamos, habiendo 2000, 2500, no me lo creo. Pedro, ya tenemos otro capítulo del libro. Yo leí en un libro y dije, le pregunté al autor, me dijo que bueno, que eso es lo que le habían dicho a él. Y o sea, no me pudo decir más. Hay que investigar. Bueno, señores, yo no sé si queréis... Bueno, como conclusiones... Bueno. Cuando queráis. Si es por enseñar el vídeo, ese día funciona. No, el de Víctor... ¿Sí? No, es que en YouTube hay un vídeo de un paisano de aquí de La Unión que hizo una maqueta. Sí, está en el museo, ¿no? Sí, creo que está, que lo cedió al museo. A ver si quiere funcionar. Esto sí se hace grande. Lo tenía, en la esquina inferior. Está muy rico, ¿cómo anda? Yo lo vi hace ya un par de años y me llamó mucho la atención eso. Una cuerda se enrolla y la otra se desenrolla, de tal manera que los barriles se encuentran... Ya está, poquito, ¿no? Bueno, es bastante largo, esto se quiere dar concepto. Sí, pues qué tal. Ahí sale el barril. Y al revés. Y ahora al revés, uno baja y el otro sube. Es que ahora está bonito cuando sube el otro. No, tarda, claro. Dos vueltas. De burro. En la misma operación hacías dos trabajos, ¿no? Con lo cual estabas economizando tiempo y dinero, etcétera, ¿no? Muy rudimentario, pero muy interesante. Bueno, tenemos que buscar el borrico, para el museo. Hay que poner ahí un borrico. Por eso tenemos que... Bueno, toma, da tú la gracia. Eso no se explique. Además podemos poner como uno de estos pequeñitos. Pero hay, no reíros que aquí en La Unión hay una familia sí. que tiene estos armas que son pollinos. Y vamos, si no ya sabe aquí vamos. Bueno. Muchísimas gracias por la atención prestada, por darnos la oportunidad de estar aquí, tanto a José Manuel Chacón, al alcalde del ayuntamiento y a todos los que habéis estado escuchando este rato. Muchísimas gracias. Hay que daros las gracias a vosotros por haber estado aquí, porque nos hemos quedado, sinceramente podríamos estar hablando algunas horas más, y desde luego dar también la bienvenida a Cristóbal y lo mismo que le he dicho a ellos, invitarte a que en este próximo festival pues podáis dar esta exposición, y que desde luego es interesantísima, y sobre todo recuperar para la historia un arte tan rudimentario que parece, pero hoy nos hemos dado cuenta de que el más tonto hacía relojes, porque desde luego, tal como habéis dicho, sin la tecnología que hay hoy en día y bueno, de una manera casi artesanal, nos damos cuenta de que la minería y sobre todo aquellas personas hicieron cosas que no estaban al alcance de todo el mundo.